Por eso me queda. Ya, vamos a comenzar. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Hoy nos acompaña el profesor Sebastián Valenzuela, quien es doctor en periodismo por la Universidad de Texas en Austin, es profesor asociado de la Facultad de Comunicaciones, director de investigación y director de comunicaciones. Desde el mes pasado ya. Es director científico de International Panel on the Information Environment, investigador del Instituto Milenio del Fundamento de los Datos en el área de desinformación. También es investigador del Núcleo Milenio en Desigualdad y Oportunidades Digitales en la línea de Desigualdades Informativas. Es también editor asociado de Human Communication Research y el International Journal of Public Opinion Research. Hoy nos presentará algoritmos de desinformación respecto del rol de los algoritmos y las plataformas digitales en la información, desinformación, actitudes y opiniones y comportamientos políticos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Sebastián. La idea es que sean 40 minutos de presentación para luego dar paso a las preguntas que por adelante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hacer la presentación en 40 minutos. Larga extra, pero es porque es una presentación que no tiene ningún hilo conductor, así ni ningún marco teórico profundo como le gustan a ustedes. Nosotros somos periodistas en el fondo, así que somos más desordenados. Pero porque lo que voy a hacer es como contarles los distintos proyectos y temas que yo he estado trabajando en los últimos años, y igual uno le da un marco como más o menos consistente, pero no es tan consistente, más que un popurrí de hallazgos, porque yo tengo casi como muchas más preguntas que respuestas con los datos que hemos ido recolectando en los distintos proyectos. Entonces, ojalá alguno de esos sí sirva para la discusión y para preguntas después, ¿ya? Pero si salen con más dudas que respuestas, no es un problema de usted, es un problema mío también, porque yo también tengo más dudas que respuestas. Ya, a partir, no sé si... ¿Le apunto para allá o le apunto acá? Debiera funcionar así ya, porque está el autor está allá. Ya, y si lo hago con el... El primero, eso. Tampoco. Con la mano. No, pues es que no... No. El algoritmo no está jugando una... Quiero que estamos viendo Zoom. Ahí. No, sí. Ahí. Sí. Ahí está. Así que se ahora. Ah, ya, ¿ves? Pero ahí sí no con el dedo. Ya, No se mueve. ya con el dedo está... Dedo... A la antigua. Ya. Voy a saltarme eso porque para empezar al tiro con las temáticas. Entonces, últimamente hemos estado trabajando en varios de esos proyectos que aparecen allá abajo. Hemos ido pasando por etapas. Nosotros partimos estudiando mucho el rol de las redes sociales en la opinión pública. Varios años atrás estábamos interesados en cómo las plataformas sociales eran usadas por los jóvenes, por ejemplo, para participar en protestas. Y yo creo que era una época muy optimista en torno a la tecnología, y que tomó a gran parte de los que investigábamos sobre los efectos de los medios en la conducta de las personas. Esa era como una gran pregunta que llevábamos, yo por lo menos llevaba desde la época de cuando era estudiante doctoral trabajando, y fue mutando
porque detrás de las redes sociales y de las plataformas, en realidad, lo que van cambiando las plataformas, van cambiando las tecnologías, pero lo que tenía de nuevo con respecto a los medios que nosotros conocíamos antes, que estudiábamos, como la televisión u otro, era esta idea de los algoritmos. Entonces se hablaba mucho de, y llevamos varios años hablando de los algoritmos, se habla de democracia algorítmica. Entonces yo siempre me he preguntado, es entretenido estudiar estos conceptos, no, pero ¿por qué es lo que hay detrás de este concepto del algoritmo? Entonces, si uno se va a las definiciones más básicas, así, Wikipedia, de lo que es un algoritmo, básicamente es un conjunto es un sistema en el cual uno hace un prompt, es decir, hace una solicitud de una tarea o de algo, algún tipo de instrucción, y este sistema recoge esa tarea y luego, en el fondo, tiene una serie de sistemas internos que han sido entrenados, desarrollados, etcétera, para poder cumplir esa instrucción que uno le estaba pidiendo y en la medida en que la cumple, produce, ¿no es cierto?, un resultado. Entonces, un sistema de inputs y outputs. Y la gran gracia de este concepto de algoritmo es justo lo que está entre medio, que es este conjunto de reglas, ¿no? Entonces, están todos en discusión en el fondo si estas reglas, cómo se han ido desarrollando, cuáles los sesgos que pueden tener, y esto deriva en un montón de preguntas que tienen varias disciplinas, y comunicación es una de ellas, pero por supuesto no es la única, que ejecutan su impacto. A mí lo que particularmente me interesaba de esto es que en general este conjunto de reglas que permite cumplir una serie de recoger instrucciones para poder producir un output, un producto, es una caja negra. Y ese es como, desde la mirada de las ciencias sociales, a diferencia, por ejemplo, de mis colegas del Instituto Milenio de los Datos, que son la mayoría de computación, es lo que más nos cuesta, lo que más nos interesa, porque esta caja negra, desde la mirada como más popular, es como una suerte de magia, ¿no? Como ChatGPT en el fondo es una magia. ¿Cómo hace que me permita escribir o producir correos electrónicos mucho mejor? Porque, convengamos, ya no podemos escribir correos electrónicos sin usar ChatGPT de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, esa caja negra es probablemente la que ha motivado y va a seguir motivando desde mi mirada un conjunto de investigaciones. Y entonces, a mí particularmente, lo que a mí me interesa es tratar de entender cómo los que definen y trabajan con estos algoritmos, los desarrollan y los aplican, etcétera, cómo esto se vincula con la noción de poder en una sociedad. Y por ahí yo armo un cuento, y más varios, en realidad no es una cosa solo mía, pero de que detrás de este sistema, que aparentemente es como un sistema técnico, sin mayor, o sea, que es muy sofisticado en lo técnico, pero que aparentemente sería como una visión de una herramienta que nos permite hacer cosas de manera más eficiente, detrás de lo que hay de eso en realidad toca varias dimensiones relacionado con el poder en una sociedad y la distribución de poder en una sociedad. En este juego de palabras que tiene esta autora Klinger, que es muy buena, se la recomiendo para los que les interesan profundizar más la noción de cómo los algoritmos en el fondo son instrumentos de poder, pero no son solo instrumentos de poder, porque ella en el fondo lo que plantea es que hay tres maneras de poder ver esto, vincular la noción del desarrollo de algoritmos y su aplicación, etcétera, con distintas dimensiones del poder. Ella dice que uno podría interpretarlo como a tres niveles. Entonces, primero está el poder de los algoritmos, ¿ya? Y esto es probablemente lo que muchos de quienes, por ejemplo, estudiamos los efectos de las tecnologías y de los medios en la conducta de las personas, hemos ahora adaptado esa mirada para entender los algoritmos. El poder de se refiere a, en el fondo, cómo el uso de algoritmos puede ser a través del uso de algoritmos, en el fondo podemos ser persuadidos, convencidos, podemos, por ejemplo, amplificar la distribución de ciertos mensajes en el caso de una campaña política, el uso que se está haciendo de la inteligencia artificial generativa. En el fondo uno diría, bueno, quienes estudian qué impacto tienen las imágenes políticas, por ejemplo, como lo que ocurrió en la última campaña argentina, donde la campaña de Milei usó mucho de imágenes generadas por DALL-E y otros instrumentos de inteligencia generativa,
esa mirada sería un poco el poder de los algoritmos, una mirada que se centra en cómo los algoritmos nos hacen algo. Algo que en el caso aquí nos interesa mucho con opinión pública y con las personas. Pero Klinger también pone otras dos dimensiones que son menos obvias a mi modo de ver, o por lo menos me han parecido, y que también complementan esta visión más típica de tomar los algoritmos como una cosa que produce algo en nosotros, ¿ya? Y que tiene que ver con el poder que ejercen ciertas instituciones o ciertos grupos de la sociedad a través de los algoritmos, ¿ya? Y esto es un poco distinto a lo anterior, porque aquí el acento está puesto en aquellas investigaciones y aquellas preguntas, hipótesis, etcétera, que tienen que ver con cómo los algoritmos empoderan a, por ejemplo, los programadores o a las compañías que programan estos algoritmos, a los que diseñan estos algoritmos. Obviamente a las plataformas mismas, a los dueños de las plataformas, como el señor Musk y otros, a los avisadores, a los medios de comunicación que usan algoritmos, por ejemplo, para poder llegar a hacer microtargeting con sus contenidos y poder llegar a públicos que les cuesta más llegar sin el uso de algoritmos, etc. Entonces, es el ejercicio de poder por parte de ciertos grupos a través de los algoritmos, ¿ya? Y después está la tercera dimensión que Klinger menciona, que de nuevo, no es que sea radicalmente distinta, sino que complementa y que pone el énfasis en una cuestión un poco distinta, que es el poder sobre los algoritmos que tienen algunos individuos muy particulares. Y aquí es donde derechamente se está pensando en, desde la mirada más corporativa, las empresas y sus dueños y los accionistas de estas empresas, que en el fondo son los que están contratando y modelando cómo tienen que funcionar o para qué funcionan estos algoritmos, y que finalmente las otras instituciones adoptan, y que obviamente nosotros también, una mirada más como top-down, estamos en una parte que es la parte como que recibe. Entonces, si ustedes lo piensan, para cada una de estas dimensiones, uno puede traer prestado teorías de distintos ámbitos de la sociología, de comunicación, etcétera, y que en el fondo se pueden adaptar esas preguntas que hemos tenido históricas, por ejemplo, temas de inequidad, temas de distribución, temas de ejercicio, performatividad, repertorio, bla, 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 pero aplicadas en el fondo a este asunto que es un poco más nuevo, o que nos hemos preocupado menos de las sociales, que es este concepto de los algoritmos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Es que, si bien a continuación voy a poder mostrar un poco la investigación que hemos estado haciendo en los distintos proyectos acá en torno a los algoritmos, la información y la opinión pública, a mí siempre me parece interesante traer como esto como un marco conceptual, porque yo diría que una parte muy entretenida de lo que se está estudiando hoy en torno a los algoritmos es justamente el ámbito no técnico de los algoritmos, sino este ámbito relacionado con el poder, ¿ya? Y ahí yo creo que hay, para los estudiantes, por ejemplo, yo le he dicho a muchos estudiantes en el doctorado a nosotros, que aquí tienen mucho paño para poder cortar teóricamente, ¿ya? Digo, para sacarlo un poco de la mirada tan tradicional, que es ver los algoritmos como una herramienta más, como algo nuevo, pero que es lo más de lo mismo, ¿no? Como, bueno, ahora, antes estudiamos redes sociales, hoy estudiamos inteligencia artificial generativa, antes estudiamos la tele y todo sigue igual, digamos, ¿no? Yo diría, ojo, que no es tan así. Bueno, ahora, particularmente para esta presentación, yo lo que quiero es contarles la pregunta que me ha tenido más obsesionado, que es particularmente relacionada con la primera dimensión, que es de qué forma el uso de medios algorítmicos, ya voy a explicar un poquito qué se trata con eso, incide en lo que la gente aprende o no aprende, sabe o no sabe, lo que está informada o está mal informada o no está informada, desinformada, etc. Y particularmente en el caso chileno, cómo se produce esto. Y también tratar de entender de qué forma, a través de esta investigación también, uno ha visto cómo las personas en Chile, aún sin tener altos grados de habilidades o de alfabetización digital, va domesticando o ha ido domesticando estos medios y estas plataformas que funcionan con algoritmos, estas plataformas. Ya. Entonces, ¿por qué esta cuestión es importante? Primero, porque en el debate en torno a los algoritmos, hay un sector, particularmente el promovido por las propias plataformas,
y muy secundado también por la mirada más como computacional de esta cuestión. Se habla mucho de las eficiencias, ¿no es cierto?, de todos los como beneficios que tiene el uso de los algoritmos, pero eso se compensa con una mirada crecientemente mucho más central que marginal, que es una mirada mucho más crítica de los beneficios que reporta el uso del algoritmo. Y entonces hay aquí varios temas que de nuevo a nosotros, a mí y a nosotros nos han interesado y lo hemos desarrollado algunos un poquito más, un poquito menos. Entonces, uno tiene que ver con los algoritmos como herramientas o plataformas, sistemas que perpetúan ciertas diferencia o estratificación a lo largo de algunos grupos sociales. ¿Por qué? Está demostrado recientemente de que en la medida en que los algoritmos como la inteligencia artificial generativa son entrenados con datasets que tienen sesgos, en el fondo, estos algoritmos van perpetuando esos sesgos. Y entonces, por ejemplo, cuando uno le pregunta a ChatGPT, ahora se ha ido autocorrigiendo porque en el fondo ellos están más conscientes que lo están auditando. Pero, si uno hace una descripción de una persona, sin decir el género, pero que le da, por ejemplo, le dice esta persona estudió medicina, tiene un nivel socioeconómico determinado, gana más que tanto porcentaje de la población y una serie de indicadores, en el fondo, de capital en distintas formas. Y uno después le pregunta, con toda esta información, ¿cuál dirías tú que es el género de esta persona? Probablemente dice con mayor probabilidad es un hombre. Y luego lo mismo pasa si uno describe otras profesiones que son estereotípicamente, ¿no es cierto?, marcadores femeninos. Entonces, muchos dicen, bueno, está bien, porque si la sociedad, el promedio es así, el algoritmo va a reflejar esta cuestión, pero otros dicen, cuestionan cuánto lo refleja y cuánto también lo perpetúa al no estar consciente de que gran parte del contenido en el cual ha sido entrenado este algoritmo tiene todos estos sesgos. Y después está también la mirada desde los usuarios. Obviamente, las personas que tienen más recursos de todo tipo, en general, son mucho más capaces de ser críticos usuarios de los algoritmos. Entonces, por ejemplo, cuando hemos hecho investigaciones donde le preguntamos a las personas, ¿usted sabe usar el modo incógnito en su navegador? Normalmente ocurre que las personas jóvenes, educadas, por órdenes de magnitud, saben de qué estamos hablando. En cambio, las personas mayores, mujeres, personas que tienen profesiones, digamos, con menor prestigio social, etcétera, normalmente ni siquiera entienden la pregunta, como modo incógnito. Y entonces, en el fondo, lo que uno va dando cuenta es que el uso y el uso más crítico de los algoritmos también, digamos, está estratificado por los típicos estratificadores de sociedades como la chilena. Y eso entonces finalmente tiene vínculo con el segundo punto de ahí, que es la exacerbación de ciertas desigualdades en el acceso a contenido, utilidad, información, etcétera, obtenida a través de estos medios algoritmos. Otra beta también que hemos tocado, y por eso les digo, esto es un popurrí, cosas que hemos tocado, y algunas voy a profundizar un poco más, pero feliz después si en las preguntas tocamos otra, tiene que ver con una pregunta que hace muchos años se viene estudiando en la comunicación política, que es, de alguna forma, si es que las tecnologías, ahora los algoritmos, antes eran las redes sociales, antes eran las páginas web, antes la televisión por cable, pero en el fondo es la misma pregunta, es si el uso de estos nuevos medios contribuye o no a la polarización política de ciertos grupos en la sociedad. Y entonces la idea es que hay vía procesos de exposición selectiva y a través de contenido que exacerba ciertas posiciones, ciertas actitudes, si es que el uso creciente de estos medios como medios de información de entretención de todo, de alguna otra forma está amplificando o limitando el acceso y la circulación de puntos de vista o opiniones que representan distintos puntos de vista y qué efecto tiene eso en la polarización de los grupos políticos en la sociedad. Y también, ahora último, se ha agregado también si eso también tiene un efecto en la circulación y prevalencia de la desinformación. Y eso último, probablemente voy a hablar más, porque es lo que yo más he estado investigando. Ya. Entonces, cuando hablamos de fuentes algorítmicas, en el caso de la información política, que tradicionalmente es el principal input comunicacional que uno estudia cuando quiere entender qué es lo que la gente sabe sobre lo político en una campaña, en una elección, y qué es lo que la gente hace, en parte determinado por su identidad y todo lo demás, pero también en parte por la información que tiene y finalmente cómo se comporta.
Normalmente uno está pensando en información política, le hace básicamente noticias. Le da una parte de la publicidad política, pero en Chile no es tan prevalente eso, sino que mucho más el contenido periodístico en distintas plataformas relacionado con lo político. Y entonces una forma de poder entender desde la mirada algorítmica de qué estamos hablando cuando hablamos de si la gente usa los algoritmos o no para informarse, nos ofrece este esquema de Fisher y compañía, que básicamente clasifica los medios de comunicación que las personas tradicionalmente usan para informarse en tres grandes como familias de medios, ¿ya? Entonces aquí es un tema de reclasificar o reentender desde la mirada algorítmica las fuentes normales de información que usa la gente para informarse sobre lo que está por el acontecer y por supuesto también sobre temas como la política. Uno tiene que ver con medios que no son algorítmicos para nada, es decir, que ni en su generación, ni en su propuesta de contenido, ni en lo que ponen primero en más destacado, o lo que cubren o lo que no cubren, o lo que se circula, los algoritmos no juegan ninguna función, ¿ya? Y eso probablemente tiene que ver con fundamentalmente los medios analógicos, la televisión abierta, la radio, etc. ¿Ya? Eso es lo menos entretenido porque es lo más anticuado, ¿ya? Sigue siendo importante, pero está ahí. Y después ellos hablan de que hay dos grandes tipos de medios algorítmicos, ¿ya? O sea, no todo entra bajo una sola bolsa, y eso de nuevo revela de que cuando a medida que va pasando el tiempo, vamos sofisticando un poco más la mirada. Y estas dos grandes familias de medios algorítmicos son aquellos que son más determinados básicamente por las conductas individuales que tienen las personas cuando están usando estos medios, a través de sus clics, de sus likes, etc. Y que en el fondo el medio va recogiendo esta información y luego le va diciendo al algoritmo que este contenido está recibiendo más likes o más reacciones o más impresiones, y ese contenido entonces lo vamos a destacar más en los medios. Esto, el ejemplo más obvio, por ejemplo, es lo que solía hacer Twitter, ahora es menos relevante, pero lo sigue haciendo, que es los trending topics, ¿no? Los temas que son tendencias. Los trending topics es básicamente ofrecerte una paleta de contenidos, de hashtag, etcétera, que está determinado por aquello que va ganando momentum en un contexto geográfico y temporal determinado. Medios como Las Últimas Noticias fue pionero en esto, porque en el fondo ellos determinaban la portada, por ejemplo, de su medio, según el número de visitas que tenía a lo largo del día una determinada. Entonces son como los clásicos que uno pensaría, medios más bien determinados, su paleta de contenido en parte determinada y destacada, se hace más prominente, por los likes y la conducta de las personas que van teniendo en torno a ese contenido. Y la tercera familia también son medios algoritmos que hacen exactamente lo mismo que la segunda, solo que además le agregan, para determinar la oferta de contenido que hacen, información sobre la red de contactos del individuo particular. O sea, si la segunda es una mirada más bien individualista, que lo que hace este usuario, agrego los usuarios como una encuesta, ¿no? Agrego las respuestas individuales y a partir del porcentaje de la opción que tenga más frecuencia de respuesta, esa la pongo primero. Aquí lo que hay es un reconocimiento de que las personas no son seres atomizados, obvio, y que funcionan en red, y por lo tanto, si algo, incluso a esa persona no le interesa a un individuo particular un contenido, pero resulta que todos sus contactos que los tengo porque la persona se metió a ver Bio o Mega a través de Instagram, por ejemplo, y tengo acceso entonces a que este individuo conocer cuáles son sus redes de contacto, si a esas redes un contenido le está pareciendo particularmente atractivo, entonces yo voy a incorporar eso y cuando tú vengas a mi sitio, a mi página o lo que fuere, te voy a ofrecer contenido que no solamente tú en el pasado me has dicho que te gusta, sino que también a tus contactos también le gusta. Y si uno le tiene que poner qué tipos son este tipo de medios algorítmicos más bien socialmente derivados, aquí caben gran parte, pero no todas, gran parte de las plataformas sociales, particularmente Instagram, Facebook, que ya nadie usa mucho Facebook, etc. ¿Ya? La segunda, en cambio, sería YouTube. YouTube es una que, en el fondo, los videos que te recomienda a ti están totalmente determinados por la conducta que tú en tu cuenta has hecho y no porque tiene información necesariamente de lo que a tus contactos les tiene, porque YouTube no está armado necesariamente como en red, como si está armado Instagram, si está armado Facebook.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Este es un dato que se va actualizando año a año, porque una encuesta que hace bastante grande en la Universidad de Oxford en varios países. Chile está en este programa de encuestas desde el año 2017. Y aquí el dato es que desde el año 2017 a la fecha, y solamente va aumentando, el medio más usado por la población chilena para informarse junto a la televisión es fundamentalmente las plataformas sociales. Esto es una pregunta donde le dicen, mire, ¿usted qué medios usa? La gente le da una paleta enorme de cosas de lo que usa, y luego va destilando y va preguntando cuáles son de estos medios el principal, el que más usted usa con más frecuencia, el que más le gusta, el que más vuelve. Y una y otra vez va pasando de que las plataformas sociales, para la gran mayoría de personas, es la fuente más importante o una de las dos más importantes. La única que se salva del declive, igual declive un poco, es la televisión. La televisión abierta sigue siendo compatible con redes sociales, probablemente porque mucha la gente va haciendo second screen, va viendo tele y va comentando, pero para los otros medios, como ya los medios de impreso, entonces ya no existe. Ya la gente no tiene miedo en decir, anda bien un poco de seguridad social, sí, yo lo que ahora, al contrario, cosas que han ido a versión frente a los medios tradicionales. Y entonces cuando uno toma esta mirada de no todos los medios digitales son algorítmicos, muchos sí, y otros en el fondo, usando esta clasificación que yo les comentaba, básicamente lo que uno va viendo es de que ya no es solo un tema de la población más joven, más digitalizada, sino que toda la población, en mayor o menor medida, básicamente ya su dieta informativa sobre política hoy en Chile está determinada en mayor o menor medida por algoritmos. Esa es como un poco la conclusión final que uno saca. Seguir pretendiendo de que toda la investigación, que es súper importante sobre brechas digitales y todo, hace pensar que hay mucha gente que está totalmente fuera de este mundo determinado por los algoritmos. Yo lo que planteo es que esa cuestión ya es una ilusión, porque eso ya pasó. Y ya en el fondo lo que ocurre es que mucha gente no es consciente, pero ya si uno mira los datos de consumo, gran parte de lo que las personas están viendo, se enteran de lo que ocurre o no ocurre, está determinado y crecientemente en mayor medida por los algoritmos. ¿Ya? Y aquí esta cuña de nuevo de Klinger, que es esta autora que yo les comentaba, creo que lo resumo muy bien cuando dice, en el fondo lo que hay que entender como una lección muy importante es que los algoritmos no es equivalente a lo digital o lo online, sino que en el fondo estamos en sistemas híbridos, y ya híbridos en el sentido de que coexiste lo digital con lo digital, pero también híbridos en el sentido de que ya no somos capaces, las personas, de poder distinguir dónde se han enterado. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo se enteraron primero del caso Hermosilla? Y para qué decir, por ejemplo, ahora del caso Monsalve. Ya es muy difícil. Y todos nosotros somos expertos contestando encuestas porque diseñamos encuestas y hacemos esas preguntas, ¿no? Pero incluso mismo las propias encuestas que nosotros hacemos, yo realmente digo, yo no sé cómo contestar esta cuestión, porque me preguntan con qué frecuencia de 1 a 7 usted usa, y al final todo es 7, pues, si está todo el día uno conectado. Entonces, lo que se refería a Klinger es que dice, ya incluso podríamos decir que lo real es lo que está en lo digital, y no como ocurría hasta hace no muy poco, que siempre se mencionaba que lo digital era como una cosa aparte, que no, es como en el mundo de la participación política. Todavía hay quienes defienden, dicen, no, está la participación digital y después está la participación offline y vista como más real. Y en realidad la pregunta una vez es recientemente es más real lo online que lo digital. Bueno, ahora, dicho esto, nosotros una de las cuestiones que hemos tratado de representar con esta idea de que ya los algoritmos están en todas partes, pero eso no significa que las personas por igual están expuestas y los usan y les influyen de igual forma. Y entonces aquí lo que hemos tratado de hacer es tratar de entender cuál es el mix exacto de medios algorítmicos sociales, algorítmicos basados en preferencia o no algorítmicos, cada persona va haciendo a lo largo de su vida, porque uno de los reconocimientos que también se hace es que, con independencia del uso particular de ciertos medios, las personas somos animales de hábito, y en el fondo tenemos ciertos repertorios. Entonces acá hemos traído la noción de repertorio, tan antigua y clásica, de usar en mil partes, pero a tratar de entender estos repertorios informativos. Entonces, el avance que hemos hecho es tratar de salir de esta mirada discreta
que hasta hace no muy poco, a mí, por ejemplo, me preguntaban mucho ya como los mismos colegas periodistas, ¿qué efecto tiene Twitter en las elecciones? Y como si hubiera una cosa que uno es como Twitter, ¿no? Como un producto. Y eso un poco, aunque ustedes se rían, ha sido históricamente la mirada que han mantenido muchos de quienes hemos estudiado desde las ciencias sociales estos nuevos medios, estas plataformas, porque, claro, permite especificar mucho mejor y delinear, y desde el punto de vista del diseño metodológico, es súper útil tener una mirada súper discreta a las cosas, porque te permite, ¿no es cierto?, entender y medir incluso mejor las cosas. Yo estoy hablando de Twitter, no estoy preocupado de lo que pasa en otras partes, puedo hacer análisis de contenido, puedo hacer preguntas, pero el problema que tiene es que las personas y nosotros mismos no usamos las cosas de manera discreta, sino que tenemos una paleta de, digamos, ofertas alternativas que vamos recurriendo a ellas, y que a veces es interrumpida por algunos eventos, pero fundamentalmente tenemos este concepto de repertorio muy útil, porque permite decir, bueno, son formas, hábitos en que las personas van simplificando la complejidad que significa ahora poder elegir qué medios de comunicación, cómo informarse. Entonces, hemos usado mucho este concepto de repertorios de información para tratar de pensar desde la mirada de los usuarios cómo van incorporando estos distintos medios, que algunos son más algorítmicos y otros menos, y algunos nada, para ir desarrollando una primera aproximación a la pregunta que es la que más me interesa, que era qué efectos tienen estos repertorios informativos, gran parte determinados por algoritmos, en las conductas y todo, que un poco lo que voy a ir para ir terminando. Entonces, lo que hicimos fue encuestas donde fuimos, por una parte, combinando las preguntas clásicas de consumo de medios que se hacen en las encuestas que hemos hecho, con qué frecuencia usted usa, pero también muchas preguntas sobre, yendo mucho más allá de la frecuencia de conducta, sino mucho también incorporando las actitudes de las personas hacia estos distintos medios y fuentes de información. Y la idea era poder, a través de todos estos indicadores, mediante un análisis de clases latentes, poder determinar ciertos patrones, ¿no es cierto?, de conducta, o sea, ciertos patrones que caracterizan estos repertorios informativos. Y lo que encontramos para el caso chileno es que, de alguna otra forma, es muy parecido este repertorio, los repertorios informativos que usan los chilenos hoy, con lo que está pasando en investigaciones tanto en Europa como en Asia, no así con Estados Unidos. Estados Unidos, variar es como una excepción, cosa que es muy útil porque significa entonces de que bueno, es más fácil publicar estos estudios porque en fondo nos cuenta de una. Entonces, esto es representando de manera proporcional. Cuando nosotros hicimos esta encuesta este año, una encuesta de 2000 y tantos casos, que de hecho la hicimos con el ISUC, y lo que encontramos de este análisis es que en Chile, esta población adulta, en todos los principales centros urbanos del país, o sea, las zonas más rurales no están representadas. Acá es como el 80% más o menos de la población que está representada. Y si ustedes se fijan, las dos clases más grandes están fuertemente influenciadas por los algoritmos, que es las personas que las características de etiquetas las pusimos nosotros, basado en los indicadores, pero es como social media and TV, son personas que la televisión y las plataformas sociales, particularmente Instagram para los menores de 45, Facebook para los mayores de 45 y WhatsApp para todos, agota totalmente su paleta informativa. Es decir, todo lo que se enteran es por los canales de televisión abierta y el resto plataformas sociales. Un 30% de la población, lo que tenía de distinto con la primera clase patente es que ni siquiera era capaz de poder distinguir muy bien las fuentes de contenido, sino que lo que planteaba es que el teléfono en sus más diversas y variedades de aplicaciones lo era todo. O sea, la obsesión era el teléfono, y el teléfono y nada más. Es decir, jamás veían páginas web, te lo decían así. Entonces, por ahí una parte de alguna pregunta, entonces, ¿cómo páginas web si se mete a Chrome? Pero en su comprensión, el teléfono es todo. Y ahí, en el fondo, lo caracterizábamos, ya es un 30%. O sea, dos clases tienen la mayor probabilidad de caer gente, ¿no es cierto?, en sus opciones de respuesta en estas preguntas. Y después están lo que quedan de ese 9% TV dominant, son particularmente personas mayores de 55 años y sobre todo el socioeconómico más bajo, que por las razones bastante obvias
tienen menos acceso a plan de datos, a internet de banda ancha, etcétera, y por lo tanto ellos dicen lo que recurren, lo que usan, lo que les gusta es la televisión, particularmente la televisión abierta. Y después tenemos dos casos extremos que son grupos, los hyper news consumer, que yo creo que hay alta desigualdad social ahí, pero básicamente gente que te dice yo uso todo, y todo el día y siempre, ¿ya? Ahora que sea 9%, 8%, yo creo que igual es inflado, pero es consistente con la literatura, y los minimalistas, yo creo que son muchos más que eso, pero es gente que reconoce públicamente en una encuesta, por ejemplo, no me quiero saber nada de lo que está pasando en ninguna parte, y no me entero, no me interesa, solo me interesa contenido de entretención. Ya. Y cuando... Entonces aquí venía la siguiente pregunta, ok, están estos repertorios, y entonces la pregunta es, si usamos estos repertorios como predictores de qué es lo que la gente sabe. Y entonces aquí recurríamos a dos sets de preguntas. Una en torno a preguntarle sobre conocimientos de actualidad y conocimientos de carácter cívico, y combinando esas preguntas, desarrollamos lo que es como conocimiento factual de las personas, que algunos dicen conocimiento objetivo, ¿ya? Y estas preguntas eran con opción múltiple, pero tenían la opción de que las personas dijeran no sé, a diferencia de toda otra encuesta aquí era, le dábamos tres alternativas y después le decíamos, o usted no sabe, ¿ya? Entonces las personas podían contestar una de las tres o cuatro opciones que eran donde estaba la correcta, más las incorrectas, o reconocer quién era no sé. Pero a continuación de eso, para cada una de estas preguntas, le preguntábamos en una escala de 1 a 5, ¿cuán seguro está usted de que la respuesta que dio es correcta? ¿Ya? Obviamente para la persona que primero contestó no sé, no le preguntábamos cuán seguro está usted de no saber. Pero para los que contestaban alguna respuesta sustantiva, correcta o incorrecta, ellos no lo sabían, le preguntábamos a continuación cuán seguro está. Y con esa segunda batería de preguntas construíamos este indicador que se conoce como confidence knowledge o conocimiento subjetivo o autopercepción de conocimiento. Tiene un montón de etiquetas, pero fundamentalmente tiene que ver con acercarse a la idea de una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que yo creo que sé, ¿ya? Y si uno toma estos dos como dos variables diferentes, lo que hacemos acá es ver si estos repertorios, de alguna otra forma, cómo se relacionan con estas dos miradas sobre la información que la gente tiene, sobre el conocimiento, ¿ya? Y lo que uno encuentra es de que, en general, obviamente, no hay mucho efecto, no hay mucha relación, excepto con dos grandes grupos. Y uno, que es completamente casi no algorítmico, que es el grupo de televisión que está abajo, las personas que están mayoritariamente representadas en esta clase de personas, que son gente que básicamente no usa ni el teléfono, ni las páginas web, ni las redes sociales, sino que está concentrado en la televisión abierta. Esas son las personas que menos conocimiento tanto objetivo como subjetivo tienen. Es decir, hay gente que le va más mal en este test de conocimiento, pero la gracia que tiene es que es consciente de que no sabe. ¿Ya? ¿Puedo preguntar? Sí, perdón. ¿O pregunto después? No. ¿Tienen algún indicador socioeconómico en su encuesta? O sea, porque presumiría que ese grupo es un grupo de clase baja. Esto el análisis era controlando por eso. En el fondo era como tratando de destilar esa, pero obviamente la realidad uno debería quizás hacerlo. Bueno, sí, pero hay. De hecho, es lo que yo decía. TV Dominant son principalmente nivel socioeconómico D y E. Y el Hyper Consumer son principalmente C2 hacia arriba, ¿ya? Pero no están estratificados los otros grupos, que eso es lo más raro de todo. Por eso es lo más entretenido, porque lo que quería referirme era al primer grupo. El grupo de Smartphone Only cruza los grupos sociales. Y más bien tiene que ver con un tema etario, más que socioeconómico, que es principalmente la gente menor de 35 o 40 años. Ese grupo, en cambio, si ustedes se fijan, no sabe más ni menos, pero significativamente está más convencida que sabe, ¿ya? Entonces, factual knowledge es cero, en el fondo el intervalo de confianza cruza a cero, no el coeficiente, pero es positivo. Entonces, esas son personas que dicen informarse principalmente por una serie de distintas habilidades, pero el teléfono lo es todo, y esas personas tenían muchas probabilidades que el resto de estar seguras, cuando no deberían estarlo, porque en realidad no necesariamente saben mucho más, ¿ya?
Entonces, esto empalma con una noción de que uno de los problemas que está pasando es que el exceso de información que suele existir en estos ambientes como el teléfono, básicamente medios que son algorítmicamente determinados, como están repletos de información, te dan la impresión de que al consumirlos uno sabe mucho, y uno sabe mucho porque uno se ve expuesto a muchos titulares. Piensen en lo que es consumir noticias, que hacemos mucho por el teléfono, ya sea a través de las páginas, cuando tenemos que estar ampliando para poder ver todos los titulares, o si son plataformas sociales, o el famoso scroll, cuando empezamos a procrastinar y empezamos en el fondo scroll, vemos un conjunto de titulares. Y eso, lo que muchas veces está estudiado, es que te aumenta la impresión de que sí, igual yo sé lo que está pasando, si algo vi por ahí. Entonces yo le pregunto a mi estudiante hoy, ¿qué es lo que está pasando con el caso Monsalve? Al menos saben que el señor Monsalve algo pasa, pero si uno empieza a indagar un poquito más como los detalles, se va. Pero esa persona tiene la impresión de que igual está informada, aún si uno indagando un conocimiento de carácter más superficial. Entonces por acá se abre una pregunta, que es si esto finalmente está haciendo que las personas salgan más informadas, o lo que está pasando es que a algunas les va mejor, pero a otras en realidad no les va mejor, pero el problema que hay que están convencidas que sí saben. Y para quienes estudiamos el tema de la desinformación, uno dice, ahí hay una como alerta de peligro, ¿ya? Lee y Matsuo plantean de que las posibilidades entonces que se abren con respecto a lo que históricamente se entendía como cuál es el efecto de los medios en la población a la hora de pensar si los medios permiten que la gente se informe más, o sea, esté más informada o menos informada sobre los asuntos públicos, dice en realidad la cuestión es mucho más compleja. Porque el problema que está pasando es que hay que distinguir si la gente está informada o no está informada de lo que se autopercibe de cómo está informada. Y si uno cruza estas dos variables, que es en el fondo cuán informada objetivamente está, que es el eje horizontal, con respecto a los niveles de autoconfianza, es decir, cuán consciente, como el metaconocimiento. Si yo soy ignorante, yo puedo reconocer que soy ignorante sobre un tema, pero otra cosa es que yo puedo ser ignorante y estoy convencido que soy un experto, ¿ya? Que es lo típico que pasa cuando uno conversa con los amigos que son de equipos de fútbol distintos a los de uno, que todos sabemos que sabemos, y en realidad vemos la misma jugada y concluimos cosas distintas. Entonces lo que plantea Lee y Matsuo es que dicen, si uno cruza estas dos dimensiones, uno tiene esta matriz de 2x2, que es donde uno podría clasificar que las personas ya no es que solamente son informadas o no informadas, sino que en realidad tenemos un grupo que está informado y es consciente y lo sabe, que sería el grupo abajo, el ciudadano ideal, ¿no es cierto? Perdón, el de arriba, fully informed, que es el ciudadano ideal, sabe mucho y sabe que sabe mucho y en el fondo es consciente de sus capacidades. El cuadrante inferior izquierdo dice es problemático, pero problemático distinto al de arriba. ¿En qué sentido? Que es una persona que no sabe mucho, pero al menos reconoce la ignorancia. Dice, el problema es con el cuadrante, ¿no es cierto?, de arriba, el misinformed y los partially informed, pero particularmente los misinformed, que son aquellas personas que no tienen idea, pero están convencidas de que saben. Porque dice, ahí se cuela la desinformación, que es gente que transmite un conocimiento errado sobre lo que está ocurriendo. Teorías de conspiración, fake news, lo que ustedes quieran, ¿ya? Ese público, el misinformed, los algoritmos les ayudan mucho. Porque en el fondo, por una parte, les da la impresión de estar expuestos a mucho contenido, pero esos algoritmos están, en parte, determinan la información que te dan de calidad o no, no según un parámetro editorial, como ocurría con los medios antiguos, sino que está mucho determinado, como lo veíamos, por los propios clics, por las propias preferencias. En el fondo, si yo soy un terraplanista, los algoritmos me van a dar información que confirma mis sesgos. Y como yo me voy a haber expuesto a mucha información, mi autoconfianza, mi autopercepción en torno a lo correcto que yo estoy, porque mira, veo toda esta información en mis plataformas, en mis redes, hace que yo me convenza y entonces en el fondo, en vez de ser alguien que es uninformed, estoy en el cuadrante de arriba y esa persona es muy peligrosa. Y esa es la que en el fondo, cuando estudiamos gran parte del fenómeno sobre la desinformación, etcétera, es la que más nos preocupa. Entonces, continuando con esta cuestión, los segundos minutos me quedan, porque ya poco. 5 minutos, ya. Hicimos un experimento donde tratábamos de entender cómo poder investigar estos distintos grupos de personas, ¿ya? Gente que sabe, gente que no sabe, pero el que no sabe es distinto si es que sabe que no sabe, así cree que sabe, ¿ya?
no sé si ese trabalengua funcionó. Entonces hicimos un experimento, unos colegas de Alemania, y aquí nos fuimos de Chile, nos fuimos a Alemania, ellos tenían los recursos, pero diseñamos el experimento juntos, y era tratar de entender finalmente que el concepto no es si la gente está informada o no, es si somos capaces de discernir. Entonces aquí la nueva variable dependiente ya no es lo que históricamente estudiábamos, que es como niveles de conocimiento o niveles de información, sino que aquí es fundamentalmente dos cosas. Es la capacidad que tienen las personas de reconocer información de calidad, es decir, información, y la capacidad que tienen de descartar información que no lo es decir, desinformación, y el diferencial en eso. Si yo no creo en nada, por ejemplo, si yo soy una persona que nada de lo que yo veo me lo compro, es un problema, porque esa persona, por una parte, tiene el beneficio de que no cree información errada, pero tampoco cree en la buena información. Es distinto a alguien que dice yo creo en todo, porque por ahí en ese caso esa persona va a creer en la buena información, pero también va a caer en la desinformación. Lo que uno necesita es ese sweet spot, que es personas que son capaces de reconocer lo factual correcto y descartar lo que no es correcto, lo que no es factual, y hacer esta discusión. Entonces, ese concepto es el concepto de discernimiento. Lo que hicimos fue hacer un experimento donde le presentábamos a las personas un montón de titulares de noticias que en ese minuto habían salido la semana anterior, popularmente en los medios alemanes de información, y lo que queríamos ver es a cuáles de estos contenidos, algunos de ellos verdaderos, algunos de ellos falsos, a cuáles son los que, en el fondo, le hace doble clic en el sentido de que manifiesta, por ejemplo, en una escala de 1 a 5, mayores niveles de credibilidad o menores niveles. Como esta cuestión estaba balanceado, es decir, había igual número de información errada e información no errada, y además lo que hacíamos para poder balancear los sesgos ideológicos, porque por supuesto uno tiende a creerle más a aquello con lo cual no estaba más de acuerdo, también lo balanceábamos en izquierda y derecha. Entonces teníamos, en el fondo, 16 posts que le mostrábamos a las personas, y eso aleatoriamente iban cambiando entre si eran verdadero o falso, true o false, y también manteníamos balanceado dentro de esos niveles verdadero o falso que se habían puesto las personas, si eran contenidos que eran favorables a una posición de centro izquierda o favorables a personas de centro derecha. Y lo que usábamos después esta variable pendiente, donde era de discernimiento, que es decir, la diferencia absoluta entre achuntarle a lo que es correcto y creerlo, descontando creer lo incorrecto, es decir, a la persona que todo lo que es incorrecto lo reconoce como tal y todo lo que es correcto o factual lo reconoce como tal, es decir, que tiene máximo discernimiento. Esa es la variable. Veíamos cuáles son los predictores de ese discernimiento. Y lo que una vez más encontramos es de que el consumo habitual de fuentes algorítmicas como redes sociales perjudica la capacidad de discernimiento de las personas, neto de todas las otras variables de control que teníamos ahí. Al mismo tiempo, el consumo de contenidos no algorítmicos, es decir, aquellos que están determinados por criterios editoriales, básicamente los que ya nadie consume, pero que siguen existiendo, en la televisión, los diarios, la radio, el modo analógico, tiene el efecto contrario, porque el coeficiente es positivo y significativo. Y entonces aquí, de nuevo, es un poquito deprimente el resultado del experimento, porque todos sabemos que los medios tradicionales no van para arriba, van para abajo, van desapareciendo de la vida de las personas, pero siguen cumpliendo una función democrática súper importante, que ayudan a las personas con todos los problemas que pueden tener, y la prensa de Alemania no podrá decir mucho más que la China, pero en fondo, este resultado no era tan radicalmente distinto de lo que nosotros estábamos encontrando en nuestro propio análisis, sin hacer discernimiento, sino que lo que habíamos hecho con desinformación. Ya, entonces, eso, una parte. Y lo otro que me quiero saltar, y con esto termino, es que a partir de este tipo de investigaciones, empezamos nosotros en comunicaciones, con un par de colegas, a tratar de replantear entonces, finalmente, desde el punto de vista teórico, cómo poder entender este nuevo ecosistema mediático en términos de su impacto en la opinión pública. Y aquí lo que hicimos fue agarrarnos contra una figura venerable de las ciencias políticas, de la opinión pública, que es la Pippa Norris, que hace muchos años planteó este modelo que ha sido muy influyente. La Pippa Norris, hace 25, 20, 30 años, planteaba de que las nuevas tecnologías, en ese minuto era Internet la nueva tecnología, la gracia que tenían es que podían fomentar un círculo virtuoso a nivel de los ciudadanos
en el sentido de que por la facilidad y la cantidad de contenido y de información que tenían disponible, el uso de estas plataformas, a medida que se iban difundiendo por la sociedad, iban a ayudar a cerrar las brechas de conocimiento que hay, y lo que iban a hacer es que finalmente iban a fomentar un círculo virtuoso en el cual las personas iban a aumentar sus niveles de conocimiento, y por la vía de aumentar sus niveles de conocimiento iban a poder participar políticamente de una forma mucho más informada de lo que había sido hasta entonces. Entonces, en esa mirada muy optimista, lo que había en esta idea de círculo virtuoso. Nosotros en realidad hemos concluido, con los estudios que le mostré y con otras cosas más, que no tengo tiempo para verla, pero es de que la cosa no es que no haya un círculo virtuoso para algunas personas, pero también hay un círculo vicioso para muchas otras personas, ¿ya? Y entonces, hablar de que existe un círculo virtuoso donde el uso de tecnologías, como en este caso las redes sociales o los medios algorítmicos, va a fomentar una mejor participación política por la vía de aumentar el conocimiento en torno a los asuntos públicos. Lo que nosotros planteamos es de que en realidad la cuestión es bastante más compleja, y que en realidad, si está generando algún tipo de círculo, es más bien de la percepción de que uno está informado, y que por lo tanto esa percepción bastaría para llevarte a participar, pero permitiría entonces entender por qué está ocurriendo en países como Estados Unidos, en países como Chile y en otras partes, que aún reconociendo que hay mucha gente que está desinformada, así todo está participando igual que en política. Entonces la pregunta no se hace es si esa participación es de carácter democrático o no, dado que en gran parte está determinada por desinformación y por noticias que no son, ¿ya? Y esa es una pregunta como media normativa, que no soy filósofo político ni mucho menos, pero que nos hacemos en este paper, porque tiene implicancias que van mucho más allá del detalle de cuánto la gente aprende o no aprende. Si finalmente, aparentemente para la democracia, participar siempre estuvo sustentado en información, pero resulta que esa información no es lo que realmente importa. Lo que importa es que la gente sienta que está informada, qué tipo de participación se está alimentando, ¿ya? Uno podría, aquí nosotros hacemos el argumento de que mucha de la participación más bien tóxica que hay ahora en política, el troleo, la funa, etcétera, en gran parte puede estar motivada por no necesariamente información de calidad, sino por la percepción que yo tengo de lo que está ocurriendo, y basta con eso para simplemente participar. Y esa cuestión genera un cambio en el paradigma de lo que normalmente como se estudia, que es que se necesita información de buena calidad para poder generar conductas que están conductas políticas o participatorias que están más alineadas con las preferencias de las personas. Y aquí un poco lo que estamos planteando es que esta cuestión no necesariamente está más. Eso. ¿Preguntas?